Son las 9:34. Vamos a conversar ahora sobre una experiencia ganadora en un concurso con la profesora Paola Gámez Arestegui. Perdón, todavía no estamos con la señora profesora. Vamos a ver. Con Carlos Salza. Carlos Salza, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, politólogo, participó anoche como panelista en la presentación de la encuesta nacional sobre la corrupción 2015, presentada por Proética con el apoyo de la Universidad del Pacífico y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Carlos. Muy buenos días, don Raúl. Un gusto estar con ustedes también. Bueno, cuéntenos un poco la presentación de esta novena encuesta sobre corrupción que ya hemos comentado. Sí, bueno, esta es la novena encuesta nacional sobre percepciones sobre la corrupción que tiene la población y que lidera Proética y este año con el apoyo precisamente de la Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, también ciertamente de la Universidad del Pacífico, donde se hizo una presentación. Así es. Y bueno, creo que nos da luces nuevamente para pensar sobre el problema de la corrupción en el Perú, que es tan crítico hoy día, y quisiera comentar además que a pesar de que a veces se puede pensar de que esta encuesta solo reafirma las cosas que ya sabemos, este año incluyó algunas preguntas y alguna visión sobre qué cosa queríamos obtener también de la encuesta, y hemos obtenido cosas muy interesantes, ¿no? Entre otras, el hecho de que, por ejemplo, la corrupción ya no es no es percibida solamente la corrupción burocrática, la corrupción de la administración pública, sino que también hoy día hay una percepción alta en la población sobre el problema de la corrupción política y de cómo esta corrupción ha ido ingresando a los partidos políticos. Hay un gran porcentaje de población que ve el crimen organizado, cómo está infiltrado en la política, y creo que eso agudiza la situación de la percepción y la convierte en sí misma en un problema público para el país, ¿no? Y podríamos decir, señor Alza, que es preocupación número uno de las agendas políticas, es decir, ¿está buscando el elector un candidato que no esté asociado a la corrupción, o hemos llegado a tales grados de tolerancia que esa ya no es una preocupación mayor? Fíjense, yo creo que la encuesta muestra los propios problemas de la percepción, ¿no? Del hecho de sentir, por un lado, la tolerancia o de tener una tolerancia a la corrupción. Hay un gran porcentaje de población que piensa, por ejemplo, que bueno, el famoso roba pero hace obra es grande, ¿no? O piensan que, por ejemplo, hay que pagar una coima para desburocratizar o para aligerar un trámite, y eso también es alto. Y sin embargo tienen una enorme sanción sobre la corrupción y dicen, bueno, en realidad la corrupción es política, se basa en los amarres entre funcionarios y políticos y seguramente empresarios o personas que buscan obtener algún beneficio. Entonces yo creo que allí nos encontramos en una posición difícil, porque la población tiene por un lado tolerancia, pero por otro lado también cuestiona, y eso creo que de algún modo es positivo, digamos, en nuestro país, porque empieza a haber una... Sí. Porque señalan la mayoría de peruanos... que hay una... A ver. Sí, perdón que interrumpa, pero escucho. A lo que iba, sí, a todos nos preocupa y consideramos que este es un gran problema y que la mayoría está, digamos, de alguna manera involucrado en también algún acto de corrupción, pequeño, mediano, grande, pero sin embargo, en el momento que se le pregunta directamente, el peruano promedio responde que no solamente un porcentaje muy reducido reconoce haber participado en algún hecho, por pequeño que sea, de corrupción, ¿no? El pago de una coima, por pequeña que ésta sea, al policía de tránsito, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema más serio que tiene que ver con esta visión que siempre se dice de un problema sistémico, ¿no? De un problema
mucho más complejo que simplemente el problema de la coima al policía o el problema de la coima al juez o al burócrata que tiene que hacer un trámite. Hay un problema de falta de control social sobre la corrupción también, ¿no? A veces no somos capaces de decir claramente, bueno, esta persona está cometiendo una infracción a la ley, esta persona está cometiendo una irregularidad, pero lo que es peor es que muchas veces somos incapaces de vernos al propio espejo, ¿no? Y decir, bueno, estoy incumpliendo una norma, estoy incumpliendo, yo también soy, o hacer control respecto de mis espacios más privados. Digamos, todos estos encuestas y comparecencias y discusiones sobre la penetración enorme de la corrupción en todos los estamentos del país nos van indicando que ya no solo tenemos que concentrar nuestra atención en los partidos políticos, en el gobierno central, sino que también se ha expresado de una manera desoladora la corrupción en gobiernos regionales, ha invadido también los gobiernos municipales. Es decir, es un mal que se va extendiendo y que tiene ya una buena cantidad de años sin que se pueda encontrar un método sistemático y prolongado para combatirlo. ¿Qué opina de todo esto, Carlos? Creo que efectivamente, ¿no? Hay un problema de un enquistamiento de la corrupción ya no solo en el gobierno central, sino efectivamente en los gobiernos regionales. El programa justamente de la campaña de El Poder en Tus Manos habla de 2.700 candidatos que estuvieron investigados al momento de postular en la elección anterior en los gobiernos municipales y regionales. Y creo que esto dice bien de la necesidad de pensar en una perspectiva distinta. Yo creo que hay que particularizar la política pública anticorrupción, que hasta ahora se ha planteado con estas lógicas de un gran plan que tiene varios objetivos y que, por cierto, después de 2 años uno podría evaluar, ¿no? Y estamos a la espera de la evaluación seguramente de la Comisión Anticorrupción. Pero creo que hay que diferenciar, ¿no? Esta gran corrupción que requiere una especialización muy fuerte y una intervención grande y que, por cierto, 33% de la población piensa que hay que promover reformas políticas y reformas de políticas públicas para poder vencer la corrupción y capacitar a la población en denuncias. Yo creo que ese es un dato clave porque ciertamente da cuenta de que la población quiere denunciar. Claro, el problema es cuando de los 7.569 casos de corrupción denunciados ante la Fiscalía, según el anuario estadístico del propio Ministerio Público, solo 2.500 han sido resueltos y hay como 5.000 en curso. Entonces, por supuesto, hay un problema de falta de eficacia de la persecución. Pero sí creo también, y como usted bien lo ha dicho antes, creo que hay un problema de una necesidad de abordar el tema de una manera más compleja. Cuando Proética nos lanza la propuesta de trabajar en esto, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por supuesto, no solo se sumó, sino que además está convencida de que hay que apoyar esto que ellos llaman estas redes de integración, estas redes de integridad que además deberíamos generar y sumarnos al proceso de un liderazgo fuerte, pero ya no desde el Estado. Ayer se comentaba en la mesa que esto parece que no va a ser resuelto si es que lo vemos como un problema que tiene que empezar desde el propio Estado, desde la propia burocracia. No se puede resolver este problema desde dentro porque el problema es que quienes toman las decisiones, ya lo hemos visto, son los que están imbuidos en el mismo problema. Entonces necesitamos una red de integridad mucho más grande en donde estén las universidades, ciertamente las ONG, los medios de comunicación. Y creo que eso es un paso importantísimo. Nosotros, por supuesto, nos hemos sumado a este proceso porque creo que ya hay que superar la idea de que con capacitación o con planes, esta tendencia a la mera planificación, vamos a resolver esto. Necesitamos ayer decía Jorge Nieto, una utopía movilizadora respecto a lo que significa una conducta ética y una conducta del cumplimiento de la ley y, por supuesto, de las instituciones que involucre mucho más que simplemente el problema burocrático o el problema de la coima del juez o del policía. Es un problema de sociedad. Creo que la sociedad requiere, demanda un problema de confianza. El 60% de la población dice que no se puede confiar en nadie, ¿no? Hay una de las preguntas en la encuesta que, perdón, 39% dice no se puede confiar en nadie y 56% dice se puede confiar en pocas personas. Entonces, estamos institucionalizando y creo que ahí la desconfianza y creo que ahí la
la función de los políticos, y este proceso electoral en particular requiere pues poner el tema de la corrupción como un tema, como un criterio de valoración al momento de votar. Discúlpeme, lo interrumpimos, Alza, sí, muchas gracias.